Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Kanyaman sorprendió con una declaración inesperada que dejó a muchos de sus seguidores reflexionando y también conmovidos, pues con tono sincero y natural, dijo abiertamente: «Soy viejo». Esta afirmación, breve pero cargada de significado, se convirtió en el centro de atención de todos los que lo escucharon, generando un revuelo inmediato en redes sociales. Lo más llamativo fue la manera en que lo expresó, sin filtros, como si quisiera dejar claro que la edad no es un problema para él, sino un proceso natural de la vida. Los fanáticos, que siempre lo han visto como un símbolo de juventud y energía, no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y cariño. La frase, aunque sencilla, fue interpretada por muchos como una muestra de madurez y autenticidad que pocas veces se ve en figuras públicas. Nadie quedó indiferente a sus palabras, y su nombre volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación mediática. La fuerza con la que Kanyaman pronunció esas palabras fue lo que más impactó, porque no lo dijo con tristeza ni resignación, sino con orgullo y cierta serenidad. Se notaba que no buscaba causar polémica ni despertar lástima, sino simplemente expresar lo que siente en este momento de su vida. El público lo escuchó atentamente, y quedó claro que él quería transmitir un mensaje de aceptación. En lugar de ocultar los cambios que trae el tiempo, prefirió mirarlos de frente y compartirlos con quienes lo siguen desde hace años. Este gesto fue visto como un acto de valentía, ya que muchas celebridades suelen evitar hablar de la edad en un mundo donde la juventud es sobrevalorada. Sin embargo, Yaman decidió romper con esa tendencia y mostrar su lado más humano. Así, la frase «soy viejo» adquirió un valor simbólico más allá de lo literal. Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muy variadas, aunque en su mayoría positivas. Miles de personas llenaron las redes con mensajes como «para nosotros siempre serás joven» o «la edad es solo un número, lo importante es tu espíritu». Otros, en cambio, interpretaron la declaración como una reflexión más profunda sobre el paso del tiempo en una carrera tan exigente como la suya. Algunos periodistas señalaron que quizás se trataba de un modo de poner límites a la presión de mantenerse siempre igual ante los reflectores. Lo cierto es que Yaman logró que se hablara de algo que muchas veces se silencia. Su comentario, aunque breve, abrió un debate que toca tanto a sus seguidores como a la sociedad en general. La autenticidad, al final, fue la clave de que todo se viralizara. El impacto fue tan fuerte que incluso varios programas de entretenimiento dedicaron espacios completos para analizar el significado detrás de sus palabras. Se discutió si realmente se siente viejo, o si simplemente utilizó la frase como metáfora. Los presentadores coincidieron en que más allá de la literalidad, Yaman dio una lección sobre cómo enfrentarse a la vida sin miedo al paso del tiempo. Mientras muchos intentan negar su edad, él la abrazó con naturalidad. Los comentaristas también subrayaron que este tipo de gestos hacen que la gente lo perciba más cercano, como alguien real y no solo como una figura idealizada. En el fondo, eso es lo que lo convierte en un personaje tan atractivo para el público. Los fans más fieles recordaron que a lo largo de su carrera siempre se ha caracterizado por hablar sin rodeos, y con una sinceridad que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. Para ellos, esta declaración no fue más que una confirmación de esa autenticidad que tanto lo distingue. Comentaron que si algo lo hace único, es precisamente esa capacidad de mostrarse tal cual es, sin importar las críticas. También hubo quienes bromearon diciendo que si él es viejo, entonces muchos se sienten aún más envejecidos. El sentido del humor estuvo muy presente en las reacciones, pero todas coincidieron en algo: lo admiran más por ser tan transparente. Ese equilibrio entre la seriedad y la simpatía fue lo que hizo que el tema se convirtiera en tendencia en cuestión de minutos. Las redes sociales estallaron en comentarios y publicaciones, con miles de personas compartiendo fragmentos de su frase acompañados de reflexiones propias. Algunos usaron sus palabras como inspiración para hablar de sus propias experiencias con el paso de los años. De pronto, lo que parecía un simple comentario se transformó en un movimiento de aceptación y autoafirmación.
Hubo quienes aseguraron que la frase de Yaman les dio fuerzas para sentirse mejor con ellos mismos. Este efecto dominó sorprendió incluso a sus críticos más duros, que reconocieron que, sin proponérselo, generó un impacto positivo. La manera en que sus palabras conectaron con la gente demuestra el poder que puede tener un gesto auténtico en el mundo mediático. No faltaron las interpretaciones más filosóficas, donde algunos aseguraban que con «soy viejo», en realidad, estaba hablando de la madurez emocional que ha alcanzado en los últimos años. Esta visión fue compartida por expertos en comportamiento social, quienes señalaron que Yaman parece estar en una etapa de introspección. Otros, en cambio, opinaban que fue una forma de rebelarse contra los estándares de belleza y juventud impuestos por la industria. De una u otra forma, lo cierto es que logró instalar el tema en la agenda pública. En cada rincón de Internet, se hablaba de sus palabras y se analizaban con lupa. El fenómeno trascendió fronteras y llegó a audiencias que no siempre lo siguen. Muchos de sus colegas del mundo artístico también reaccionaron con palabras de apoyo. Algunos resaltaron la importancia de que alguien tan influyente abra este tipo de conversaciones. Otros lo aplaudieron por mostrarse vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Las muestras de cariño fueron tantas, que Yaman seguramente se sintió respaldado. Lo más notable es que no buscó generar un escándalo, sino que simplemente dijo lo que sentía. Aún así, el efecto que produjo fue incluso mayor que el de muchas entrevistas preparadas. Una vez más, quedó demostrado que la espontaneidad conecta más que cualquier estrategia. Para algunos críticos, su comentario también fue una manera de marcar un antes y un después en su carrera. Consideran que Can Yaman dejó claro que no necesita aparentar lo que no es, y que está listo para asumir nuevos retos con otra perspectiva. Aseguran que esta actitud puede abrirle aún más puertas, porque el público valora la honestidad. Lo ven como un hombre que ha crecido, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Pero este nuevo enfoque podría influir incluso en los personajes que decida interpretar en el futuro. Podo. Su declaración entonces no solo fue una frase, sino un mensaje que marcará un camino distinto. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de la noticia, reproduciendo su declaración en distintos idiomas. En cada país donde tiene seguidores, la frase «soy viejo» adquirió matices distintos, pero siempre con la misma repercusión. Algunos medios la destacaron como una confesión íntima, otros como una muestra de humor, y otros como un acto de rebeldía. Lo cierto es que todos coincidieron en que fue un momento inesperado y poderoso. La forma en que la noticia cruzó fronteras mostró la dimensión global que tiene Can Yaman. Así, lo que comenzó como un simple comentario se convirtió en una ola mediática. Lo interesante es que, pese al ruido mediático, Yaman no añadió más explicaciones después de pronunciar su frase. Prefirió dejar que cada quien interpretara lo que quisiera. Esa decisión aumentó aún más el misterio y la fascinación. La ambigüedad hizo que el tema se mantuviera vivo durante varios días. Muchos esperaban que diera una entrevista para aclarar sus palabras, pero él optó por el silencio. Ese gesto fue visto como una estrategia inteligente, ya que mantuvo la atención sin necesidad de esforzarse demasiado. Una vez más, demostró que sabe cómo manejar el poder de sus declaraciones. El público, mientras tanto, sigue dividido entre los que lo tomaron en serio y los que creen que fue solo una expresión casual. En ambos casos, la frase ya quedó marcada en la memoria colectiva. Lo que nadie discute es que volvió a mostrar un lado que lo hace cercano y humano. En un mundo lleno de poses y apariencias, alguien que dice «soy viejo» con tranquilidad se convierte en referente. Ese contraste con lo que suele esperarse de una estrella lo hizo aún más relevante. Así, Can Yaman consolidó una imagen que mezcla glamour con autenticidad. Entre sus seguidores más jóvenes, el comentario despertó debate sobre lo que significa realmente ser viejo. Muchos comenzaron a cuestionarse la presión social que existe alrededor de la edad. Algunos dijeron que si alguien como él se siente viejo, entonces hay que replantear la forma en que se mide la juventud. De esta manera, las palabras de Yaman funcionaron como catalizador de conversaciones más profundas. Lo que parecía una frase ligera, terminó siendo una herramienta de reflexión colectiva. Esa es quizás la parte más poderosa de todo lo que ocurrió.
Incluso entre los expertos en comunicación, se analizó cómo una frase tan simple pudo tener tanto alcance. La conclusión fue que la autenticidad y el momento en que lo dijo fueron clave. No lo preparó, no lo adornó, simplemente lo lanzó al aire con naturalidad. Ese gesto fue lo que generó identificación inmediata. Los académicos resaltaron que la gente busca cada vez más este tipo de mensajes genuinos, en lugar de discursos elaborados. Yaman, sin proponérselo, se convirtió en ejemplo de esa tendencia. La sencillez de sus palabras contrasta con la magnitud del impacto que tuvieron. No necesitó largas explicaciones ni discursos complicados. Bastó una frase para capturar la atención de millones de personas. Y eso demuestra el poder de lo auténtico, en tiempos de saturación mediática. La conexión que generó fue directa y sin intermediarios. En un mundo lleno de ruido, un mensaje breve logró brillar con más fuerza. Algunos de sus fans incluso comenzaron a usar la frase "soy viejo" como lema personal. Se crearon memes, camisetas y publicaciones con esas palabras. Lo que en principio parecía algo íntimo, se transformó en un fenómeno cultural. Esa apropiación popular confirma que sus palabras ya tienen vida propia más allá de él. Can Yaman, de esta manera, pasó de ser protagonista de una anécdota a inspirador de un movimiento. El alcance del fenómeno superó cualquier expectativa inicial. Por otro lado, su declaración también fue vista como un desafío a los estereotipos que predominan en el entretenimiento. Mientras muchos se obsesionan con parecer eternamente jóvenes, él eligió aceptar su edad con naturalidad. Ese contraste lo hizo destacar aún más entre sus colegas. En lugar de ocultar lo inevitable, lo transformó en un gesto de fuerza. Esa actitud inspiró a muchos a dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Así, Yaman se convirtió en un referente de autenticidad. El fenómeno no pasó desapercibido tampoco para las marcas y campañas publicitarias. Varias empresas aprovecharon la frase para lanzar mensajes relacionados con la aceptación personal. En ese sentido, sus palabras trascendieron el mundo del espectáculo para instalarse en la cultura popular. Se volvió un recurso poderoso para transmitir valores de confianza y madurez. Nadie imaginaba que tendría semejante efecto. Yaman, sin planearlo, se convirtió en tendencia incluso en la publicidad. A nivel personal, la declaración refleja a un hombre en paz con sí mismo. No se percibió angustia ni rechazo en su voz, sino tranquilidad. Esa calma fue la que más llamó la atención de quienes lo escucharon. Muchos aseguraron que se lo veía pleno, en una etapa distinta de su vida. Esa sensación de bienestar se contagió a quienes lo admiran. Al final, esa fue la verdadera fuerza de sus palabras. El impacto mediático también mostró cómo una estrella puede redefinir su imagen con un simple gesto. Para algunos, ahora Can Yaman es visto no solo como galán, sino como un hombre sabio y sereno. Esa nueva faceta le da mayor profundidad a su figura pública. Ya no es solo el ídolo atractivo, sino también alguien con un mensaje poderoso. Esa transformación amplía aún más su alcance y su influencia. En definitiva, su carrera ganó una nueva dimensión. La polémica inicial se fue transformando en admiración. Incluso aquellos que al principio se burlaron, terminaron reconociendo la importancia del mensaje. La sinceridad acabó imponiéndose como valor universal. Las críticas se diluyeron frente a la ola de apoyo. Una vez más, Can Yaman mostró que sabe salir fortalecido de cada situación. Esa capacidad es la que lo mantiene siempre vigente. En medio de todo el revuelo, lo cierto es que Yaman no parece preocupado. Continúa con sus proyectos y con la misma intensidad de siempre en punto. Su frase, sin embargo, seguirá acompañándolo por mucho tiempo. Quizás vuelva a repetirla, quizás no, pero ya quedó grabada en la memoria colectiva. Su autenticidad, al final, es lo que lo mantiene como referente. Con cada paso que da, confirma que su conexión con el público es única. La frase, "soy viejo", se convirtió en mucho más que una declaración. Fue un recordatorio de que el tiempo pasa para todos, y de que aceptarlo es un acto de valentía. Can Yaman lo hizo de manera sencilla y directa, pero con un impacto que nadie esperaba. Sus seguidores lo apoyaron,
Los medios lo difundieron, y el mundo entero habló de ello. Esa mezcla de espontaneidad y poder mediático es lo que lo hace especial. Con una sola frase, dejó una huella que permanecerá. Al final, lo que parecía un simple comentario, se transformó en una enseñanza colectiva. Can Yaman demostró que no hace falta negar la edad para seguir brillando. Su luz, de hecho, se volvió más intensa gracias a su sinceridad. La autenticidad volvió a ganar sobre la apariencia. Y su frase, ya inmortalizada, seguirá inspirando a muchos más. Can Yaman, sin proponérselo, nos regaló una lección de vida. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.